¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Mundial. Soy Rafael Romo en Atlanta. Comenzamos. Serán el 22 de abril las elecciones presidenciales en Venezuela que el gobierno ya había anunciado que iba a adelantar para el primer cuatrimestre del año. Ya tienen fecha. El anuncio se dio en la última hora en Caracas. Estuvo a cargo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El anuncio ocurre el mismo día que quedó roto el diálogo entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. El presidente dominicano, Danilo Medina, dijo que se trata de un receso indefinido, pero las declaraciones hechas por la oposición más bien señalan a un rompimiento del diálogo que sostenían con el gobierno de Venezuela. Se suponía que ambas partes se iban a volver a reunir este miércoles tras algunos avances logrados en la reunión de anoche. Sin embargo, Julio Borges, en su papel de portavoz de la oposición, se quejó de que la delegación del gobierno se marchó, negándose a recibir un documento surgido del diálogo. Nos enlazamos inmediatamente con Osmari Hernández, nuestra enviada especial, quien ha seguido paso a paso este tambaleante proceso del diálogo. ¿Qué tal, Osmari? ¿Cómo estás? Me imagino que es un anuncio que muchos esperaban, pero ya hay fecha, 22 de abril, y el mismo día que se rompe el diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, Rafael, y justamente durante estos 3 días consecutivos hemos estado haciendo seguimiento a esos 2 compás de espera que se abrieron de forma simultánea, uno en Santo Domingo en torno al proceso de diálogo y negociación entre el gobierno venezolano y la oposición, y al mismo tiempo en torno a la sesión permanente en la cual se declararon los directivos del Consejo Nacional Electoral precisamente para evaluar la fecha y el cronograma de las elecciones presidenciales. Justamente como tú lo decías hace minutos, se despejó ese interrogante que estaba en el ambiente. Ya los comicios presidenciales tienen fecha y serán el 22 de abril, tal como lo anunció la presidenta del Poder Comicial, Tibisay Lucena. Escuchemos. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convocan las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. La jornada especial la vamos a hacer del 10 al 20 de febrero. Esa fecha, Rafael, 22 de abril, había sido mencionada por el presidente de República Dominicana, la nación anfitriona, en el proceso de diálogo en horas de la tarde, justo cuando anunció que este proceso de intento de entendimiento había entrado en un receso indefinido. Pero poco después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que así como Jorge Rodríguez la noche del martes firmó este documento para suscribirlo, él también se sumó y aseguró que ellos sí iban a cumplir e iban a hacer respetar lo establecido en este escrito. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Julio Borges ayer recibió una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés, 4 de la tarde en Santo Domingo, y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo: no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora, el acuerdo quedó establecido. He dado la orden al doctor Jorge Rodríguez que publique el acuerdo de manera inmediata. Y voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo, y lo voy a cumplir en todas sus partes. De igual manera, Julio Borges se había pronunciado en horas de la tarde precisamente emplazando al gobierno venezolano a no cometer el error, aseguraba, de convocar a unas elecciones de manera unilateral y que no ofrecieran las condiciones de justicia y transparencia que exige el pueblo venezolano. De igual manera aseguró que van a llamar a conformar un frente amplio para defender y luchar en pro de estas condiciones electorales. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Borges.
Emplazamos al gobierno a que no cometa el paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales. Solamente con un proceso equilibrado, transparente, justo y acordado por todos los venezolanos es que se puede tener confianza en una elección presidencial. Nicolás Maduro no es dueño de la democracia en Venezuela. Son los venezolanos los dueños de la democracia en Venezuela. Y ellos tienen que ser respetados. Durante todo el desarrollo del proceso de negociaciones en República Dominicana se mantuvo el hermetismo en torno a los documentos que incluían los posibles o potenciales acuerdos a los que podrían llegar la oposición y el gobierno. Pero una vez se anunció este receso indefinido, las partes decidieron publicar estos documentos y ahora están circulando ampliamente por la web, dando paso a distintos tipos de reacciones. Recordemos además que el presidente venezolano Nicolás Maduro está aspirando a la reelección en estos comicios presidenciales que ya tienen fecha, 22 de abril, y entre tanto, la oposición, que ha tenido varios pronunciamientos que reflejan división, fragmentación, no han definido un candidato único. De igual manera, tampoco el método para elegirlo, que podría ser vía consenso o primarias, e incluso se está evaluando si van a participar o no en estas elecciones, pues ponen en duda las condiciones que ofrece el sistema electoral, Rafael. Sí, sería una elección presidencial con asterisco en el mejor de los casos, porque no solamente están esos factores, sino también no hay acuerdo sobre si la fecha era del agrado de la oposición. Como tú nos has reportado en múltiples ocasiones, algunas de las figuras que podrían tener la capacidad de lanzarse a ese puesto están inhabilitadas. Entonces, ¿cómo queda la ecuación política de Venezuela con este anuncio del 22 de abril, Osmari? Sí, y complicado también porque entre los aspectos que se han puesto sobre la mesa es que justamente los dos líderes de oposición con mayor popularidad, según las encuestas, según varias encuestas privadas, son Enrique Capriles, que se encuentra inhabilitado por dictamen de la Contraloría General de la República, y Leopoldo López, que fue sentenciado por acusado de, mediante su discurso, haber incitado a la violencia. En ese caso, pues sigue abierto el debate para determinar cuál será el candidato único y además si las condiciones actuales podrían permitir que la opción opositora tenga oportunidad en estos comicios presidenciales que fueron convocados para el 22 de abril. También importante destacar que en los últimos días también resultaron ilegalizados los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, que forman parte de la lista de los 4 más votados en Venezuela y que de hecho fueron los que recibieron el mayor número de votos durante las elecciones parlamentarias. Bien, Osmari Hernández, nuestra enviada especial, reportando en vivo desde Santo Domingo. Gracias, Osmari, te vemos más adelante. Y vamos inmediatamente con Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, director nacional de la Organización de Voluntad Popular, quien nos acompaña desde Nueva York. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de que ya hay fecha para las elecciones presidenciales, el 22 de abril, como decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué le parece esto? Bueno, terrible, además, una persona ya extinta, ya con serios problemas además en su desarrollo, en su desempeño. Esto apresurado por parte del gobierno de Maduro. Había inscrito un nuevo partido, por cierto, en un momento además que Venezuela sufre de una crisis humanitaria profunda, que sufrimos una inflación que acaba con el sueldo del venezolano. Así que es una terrible decisión por parte del régimen de Nicolás Maduro Moro al negar la participación de una parte importante o de la oposición en su totalidad, cuando no se acordó absolutamente nada en República Dominicana, donde el único reconocimiento que hubo por parte del régimen fue la existencia de presos políticos, la crisis humanitaria, el secuestro de los poderes públicos, al tener que negociar una fecha justa, imparcial, para poder tener una elección libre en Venezuela. Queda muy mal de nuevo Nicolás Maduro Moro, se burla de la comunidad internacional, se burla de los venezolanos y cierra posibles puertas para un desenlace pacífico, constitucional del conflicto que hoy vivimos todos los venezolanos. Diputado, en su opinión, ¿qué debería de hacer la oposición? Estamos en una situación muy difícil. Cualquiera de las dos opciones tienen sus puntos negativos. Si participan, es un reconocimiento tácito al gobierno de Nicolás Maduro y también a la Asamblea Nacional Constituyente.
Si no participan, bueno, se vería una situación que ya se dio en el 2005, en la que la oposición se quedó fuera de las principales decisiones que se tenía que hacer en ese entonces. Es una situación muy difícil, ¿no, diputado? Sí, sin duda es dilemática. Lo que debemos hacer, lo que vamos a hacer como venezolanos es, uno, ejercer la mayoría que somos, la mayoría que quiere cambio, la mayoría que quiere cambiar el país, la mayoría que está hoy en el mundo denunciando lo que sucede en Venezuela. Eso nos lleva a dos cosas puntuales e inmediatas. Uno, aglutinar a la unidad, volver a fortalecernos como lo hicimos en el 2015 y como lo hicimos en 2017, llegar a una causa. ¿Cuál debe ser la causa y la consecuencia de esta unificación? La movilización, que puede derivar en participar o no, Rafael, y lo que nos escuchan, que debe derivar en movilizar. ¿Por qué? Por exigir condiciones justas para que realmente podamos elegir un nuevo presidente en Venezuela, que en eso sí hay consenso sin duda, los queremos elegir un nuevo presidente. Y también, por supuesto, como el día de mañana, por ejemplo, que se van a movilizar los enfermos renales, están muriendo hasta 8 diariamente, Rafael, y lo que nos escuchan, sí, por no contar con los insumos básicos y por el cual el gobierno de Maduro se niega a abrir el canal humanitario. Pero, diputado, entonces, sí, si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en la oposición sobre participar o no, ¿usted cree que sea posible que se puedan unir en torno a un candidato común para que participe en estas elecciones? Sí, no hay duda que es un requerimiento elemental. Creo que no nos perdonaría no solamente los venezolanos, sino el mundo. Los incentivos para estar unidos son mucho mayores, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de movilizarnos, la posibilidad de exigir. Así que no hay duda que en las próximas horas, en los próximos días, no solamente habrá una estrategia unitaria que derivará en táctica, en acciones, en movilización, en un candidato o un combo de líderes, es decir, una junta posible, una cantidad de personas que nos puedan representar, evidentemente por nuestra cultura presidencialista. Es sencillo, elegir el candidato. Esto va mucho más allá. Incluso hemos hablado de por qué no elegir un candidato, un vicepresidente y un canciller, una junta de gobierno. Son muchas las alternativas, pero que lo que tienen en común es que vamos a unificar a todo el espectro que nos llevó a tener el éxito en el 2015 y nos llevó a movilizar en 2017. Sí podemos enfrentar esta dictadura y lo vamos a hacer con mucha contundencia. Le agradezco el contacto, diputado Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional de Venezuela y director nacional de la Organización de Voluntad Popular, que nos acompañaba por la vía telefónica desde Nueva York. Gracias, diputado. Gracias, Rafael. Saludos. Y el anuncio del gobierno venezolano de que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima en abril recibió respuestas inmediatas en Perú. En el Congreso de ese país, legisladores de varios partidos se unieron tras una moción para declarar persona non grata a Maduro. Mientras tanto, ciudadanos venezolanos que viven en el Perú prometen marchar contra Maduro por las calles de la capital. Jimena de la Quintana nos cuenta sobre estas reacciones que incluyen la del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Será considerado como un día muy importante. En el Perú, los grupos parlamentarios que no siempre se ponen de acuerdo sobre la política local han coincidido en declarar persona non grata al presidente venezolano Nicolás Maduro tras el anuncio de Caracas sobre la asistencia del mandatario a la Cumbre de las Américas. La reacción incluyó a los congresistas de la bancada de gobierno y a los del opositor Grupo Fujimorista. Solo los legisladores de izquierda se abstuvieron este martes de firmar la moción contra Maduro. Dado que somos nosotros el país anfitrión, el gobierno peruano no puede vetar por sí mismo a Venezuela. Sin embargo, el pedido es para que el Grupo de Lima haga suyo este pedido y plantee este veto frente a la presencia del señor Maduro en Lima. Y en segundo lugar, pedir al gobierno peruano que se sume a estas denuncias que se han efectuado en la Corte Penal Internacional para que los principales líderes venezolanos, incluyendo el señor Nicolás Maduro, sean juzgados por los crímenes, por las violaciones a los derechos humanos, por los secuestros, por una serie de delitos. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no evadió el tema este martes cuando la prensa le preguntó sobre la iniciativa planteada por el Congreso. Él está invitado, o sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos que están aquí en el Perú en decenas de miles. Y es que los ciudadanos venezolanos en Perú, a través de los medios y las redes sociales, han asegurado que se alistan para marchar contra Nicolás Maduro si aterriza en suelo peruano. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, actualmente hay 100.000 venezolanos en el país. Dado que en el Perú, como lo señala el exministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ferrero Costa, es el Ejecutivo y no el Legislativo el responsable de la política exterior, la moción del Congreso no es más que una invocación. El lunes, la canciller
Cayetana Aljovín junto a Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de visita en el país el lunes y martes, dijo que todos los jefes de Estado habían sido invitados, pero que ninguno había confirmado su presencia. Horas después, Caracas confirmó la asistencia de Maduro. En este caso, el Perú, como sabemos, es el Estado anfitrión de la Cumbre de las Américas. Y por lo tanto, como correspondía, ha invitado a todos los gobiernos, a todos los jefes de Estado, incluyendo al presidente Maduro, como tenía que hacerlo. Sería un mal precedente negarle a un gobierno participar en la Cumbre de las Américas, por más que sea un gobierno que censuramos. Para el ex canciller, la crisis en Venezuela se ha convertido en una crisis regional. Muy complicado, es un riesgo, yo diría, más para Maduro, porque exponerse a un rechazo de los presidentes y jefes de Estado, exponerse a una crítica directa, frontal contra su gobierno, o venir a escuchar una invocación muy enérgica de que no convoque a la elección de la forma que está haciendo, es una pérdida para Maduro. Yo no sé qué pretendería el presidente Maduro viniendo al Perú. Habrá que ver si el Grupo de Lima, integrado por 14 países de la región, se pronuncia sobre el pedido del Congreso peruano. El último comunicado del grupo, emitido en enero, rechazó la decisión del gobierno de Maduro de convocar a las elecciones anticipadas en ese país. La presencia de Nicolás Maduro ya ha sido confirmada. Queda por conocer si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará lo mismo. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Perú no es el único país que no quiere tener nada que ver con la alta cúpula del gobierno de Venezuela. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, le confirmó a CNN que ha prohibido el ingreso del ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, y su familia al país centroamericano. Según Mata, el gobierno de Costa Rica había recibido informes de que el ministro venezolano y su familia tenían intenciones de viajar a Costa Rica. Actualmente la familia del ministro vive en España, pero según medios venezolanos, Padrino intenta sacarlos del país europeo ante la posibilidad de que sea blanco de sanciones. La Unión Europea impuso en enero sanciones contra 7 funcionarios venezolanos, pero Padrino no estaba entre ellos. Y siguiendo con Venezuela, la clase política se pregunta qué es lo que trama Delcy Rodríguez, la ex canciller y ahora presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo de facto de Venezuela, anunció que se ha retirado del Partido Socialista Unido de Venezuela para incorporarse a una nueva fuerza política que lleva por nombre Somos Venezuela. Eso sí, Rodríguez dejó muy claro que su coalición respalda la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Quienes en algún momento tuvimos algún tipo de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela o cualquier otro, hemos renunciado a nuestra militancia para incorporarnos plenamente al movimiento Somos Venezuela. Yo estoy desafiliada formalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Somos Venezuela se registró como partido este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral.